Hola compañeros y suscriptores de Paz Mundial, bienvenidos aquí a un nuevo directo. Soy Lucas Leuful desde Rawson, Chubut, Argentina, para hablar con ustedes y leer hoy un libro que vamos a comenzar la lectura del libro Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista, por el autor Jesús A. Núñez Villaverde. Para esta lectura nos va a acompañar la amiga y compañera Matilde Pettengill desde Georgia, Estados Unidos. Hola Lucas, Bienvenida. sí, gracias por la bienvenida y gracias por invitarme a participar contigo. Un saludo a toda la gente que está desde hace rato esperando ahí en el chat y hago un saludo extensivo no solo pues a la gente que está solamente escuchando, sino a la que verá este programa en diferido. Te doy la palabra. Bueno, muy amable Matilde por acompañarme hoy. Ayer habíamos planeado hacer el directo, pero no quedamos al final bien de acuerdo en qué hacer. Hoy nos decidimos en hacer una lectura de este libro que ella ha comprado por consejo mío. Gracias Matilde por haberlo adquirido el libro. Sí, de nada. Que se va a beneficiar al público. Son 150 páginas que vamos a comenzar a leer hoy, una vez a la semana. Ya veremos bien qué día fijo vamos a colocar. Puede ser a mitad de semana. Y bueno, es importante leer un libro en internet porque se sabe que mucha gente ha dejado de leer libros y es una lástima que no se aprecie hoy en día la lectura. ¿No, Matilde? Tú sabes más de esto. Sí, así mismo, pero sobre todo que vos con tu experiencia en este tema, pues vas a ir haciendo comentarios de los párrafos. Entonces, ese es el valor, que no es solamente leer el libro, sino los comentarios. Y además la gente puede participar haciendo sus preguntas al respecto, ¿no? Porque es un tema de actualidad, ¿no? Por Que de supuesto. alguna manera afecta al resto del mundo, aunque sea en un lugar específico del planeta que esté sucediendo esto, pues ahora ya se está expandiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, la querida audiencia puede comentar sobre el libro también o preguntar por alguna duda que surja. Ahí vamos a saludar a los primeros tres que han comentado. Gabriel Celeste, Joel Ben, lo que Carrie cuenta. Y bueno, ayer habían otros mensajes que habían quedado también, pero ya se nos borró. Estos son los de hoy que les leo. Gracias a ustedes por estar aquí. Inviten a las demás personas que conozcan. Eh, este libro, ¿cuántos dólares le salió, Matilde? No sé, pero dejemos eso de lado porque Ah, bueno, varía, ¿ves? No es problema. Uh-huh. como unos 10 dólares creo que le salió a Matilde. Pero bueno, gracias a ella, porque si esperamos de la solidaridad de la gente no íbamos a comprar nada. Eh, Bueno, no se sabe, pero bueno, sigamos nomás entonces con lo que habíamos planeado. bien, les voy a leer aquí un pequeño prólogo que hace Amazon al Bueno, es libro. el informe, como es un poco la biografía del autor y Primero me voy a el leer resumen esto del libro, ese artículo y del luego voy a leer ABC. acá el artículo de ABC. Nos dice, Daesh ha mostrado capacidad para golpear brutalmente en el momento y en el lugar que elija, no solo en Irak y Siria, donde no lo olvidemos, están la mayoría de sus víctimas, sino también en Occidente, apoyándose en una visión extremista del Islam, una estructura organizativa flexible, una estrategia de comunicación y una capacidad operativa desgraciadamente modélicas en muchos aspectos.
ha logrado convertirse en una amenaza global que nos seguirá afectando durante mucho tiempo. La intención de este ensayo es contribuir a conocerlo mejor, desde sus antecedentes, como una rama local de Al Qaeda hasta la proclamación del fantasmagórico Estado Islámico en 2014, con especial atención al análisis de su acelerada pérdida de territorio y al reciente desmantelamiento de su pseudo califato. Pero este libro también es una llamada de atención sobre los errores cometidos en la respuesta ante la amenaza que representa, dado que resulta imperioso entender que ni Daesh ni el resto de las personalizaciones de la ideología yihadista podrán ser erradicadas solo por las armas. La opción militarista solo puede paliar algunos de sus efectos, pero si no se articula en una estrategia multilateral y multidimensional que dé respuesta a las causas estructurales, sociales, políticas y económicas que le sirven de caldo de cultivo, estaremos condenados a seguir sufriendo sus permisivos efectos. Bueno, se ve interesante el libro. Eh, tenemos datos más en el artículo de ABC Internacional, que ahí tienen en la suscripción el enlace al artículo. Entonces vamos a entrar a leer esta entrevista que le han hecho el autor del libro. El terrorismo yihadista, dice él, es una amenaza real, pero no existencial para Occidente. El analista Jesús A. Núñez Villaverde alerta del peligro de volver a repetir con Daesh los mismos errores que ya se cometieron con grupos como Al-Qaeda. Desde la irrupción del fenómeno terrorista de Daesh, se ha publicado infinidad de libros que abordan su génesis, sus tácticas y sus crímenes. Cuando el grupo terrorista parece haber perdido buena parte del territorio de su pseudocalifato en Siria e Irak, sus atentados en Occidente son testimoniales. No así lo que ejecuta contra el pueblo musulmán. Parece el momento de plantearse cuál es el futuro de este grupo terrorista y la búsqueda de soluciones definitivas para que no vuelvan a surgir grupos como este intentando no repetir los errores cometidos en el pasado. Con la intención de dar respuestas a estas premisas, acaba de ser presentado en la Casa Árabe de Madrid el volumen Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista, de editorial Catarata, escrito por el analista Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, miembro del International Institute for Strategic Studies y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, además de colaborar habitualmente en el think tank Real Instituto, Real Instituto Elcano. Bueno, le preguntan a él, a diferencia del contenido de otros libros en este texto, parece que usted ha querido relativizar lo que califica como una magnificación de lo que significa, perdón, me equivoqué. Parece que usted ha querido relativizar lo que califica como una magnificación de la significación de Daesh. Él contesta, así es, en este libro parto de la idea de que está sobredimensionada la amenaza yihadista en general y en particular en estos últimos tiempos con Daesh. Por otro lado, pongo el énfasis en la equivocación sostenida en la manera de responder a la amenaza, que es fundamentalmente militarista. Y si algo tenemos claro a estas alturas, es que no hay solución militar para el terrorismo yihadista.
Esa es una solución cortoplacista que suele obtener un mayor rédito político. Nadie quiere soluciones a largo plazo, sociales, económicas, porque nadie mira a 8 años vista. Esa es la parte del problema. Mientras no ataques las causas estructurales, y eso significa trabajar a largo plazo, lo mejor que podemos conseguir, y solo en algunos casos, es ganar algo de tiempo. Así el monstruo se reproduce inmediatamente porque no se atacan las causas que llevan a que haya individuos que se radicalizan hasta el punto de pensar que un grupo como Daesh es la forma de resolver los problemas que ellos perciben. Nadie pasa del corto plazo. Se trata de transmitir la sensación de que hay algo que hacer. Y lo que hay más a mano es desplegar policías y militares. La experiencia está en Afganistán, Irak, Siria, Libia podríamos agregar también, Yemen. Nos han enseñado que eso no funciona. Bueno, por comentar algo, esto lo vemos ahora en la zona de Al-Hal, el campo de refugiados, donde la única solución que han encontrado es llevar a todos los radicalizados, como las mujeres y hombres también, detenidos allí, hombres a cárceles y las mujeres y los niños a campos de refugiados. Y no hay más solución que eso. Los kurdos están llamando a que los países los juzguen, los que son extranjeros, ¿no? El único país que se está jugando ahora para juzgar a esta gente es Irak, y también el gobierno sirio creo que está tramitando algunos, que les den algunos criminales para juzgarlos, pero la mayoría de estos son de Siria y de Irak. Ahí Irak está haciendo algo bueno, que está tomando el toro por las astas y está condenando a los extranjeros que cometieron delitos dentro de su territorio. Hasta ahora no hemos visto que ningún país europeo se haga cargo de sus ciudadanos, e incluso hay países como Inglaterra que les ha denegado el pasaporte y los ha exiliado del país. Así Alemania también tiene algunos que otros. Entonces, continuamos. Para conocer el porvenir de Daesh, basta con echar las vistas atrás y ver cuáles fueron las causas de su génesis. Si nos ponemos muy exigentes en el análisis, tenemos que reconocer en primer lugar que somos corresponsables en la creación del monstruo. Bueno, eso es verdad. Muchos de estos monstruos se crearon con el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y de Europa, y, y eso es lamentable. Tenemos problemas hoy en día porque ellos armaron estos grupos para combatir primero en Afganistán a los soviéticos, y luego para derrocar un gobierno como el de Siria. eh, y es un gran dilema. También me quería referir, por lo de los campos de refugiados, a la poca visión de, como dice él, de 8 años, de cómo solucionarle la vida a esas personas. Creo que no le están dando mucho, ¿cómo se dice, Matilde? Una terapia psicológica, ni tampoco una, una, Asistencia de sanidad, de eso, eso. tampoco que los guíe
algún líder religioso que sepa mucho del Islam y que pueda cambiarles dentro de todas sus creencias, ¿no? Hemos visto el hangout anterior, como las mujeres eh, dicen que al-Baghdadi va a volver y que van a volver con su estado, con su Daesh, quieren tenerlo de nuevo y proclaman, ¿no? Todos los cantos y no se arrepienten de sus crímenes, sino que se regocijan de lo que hicieron. No sé si te acordás el video que vimos de las mujeres que decían que estaban contentas con lo que habían hecho sus maridos. Sí, recuerdo. Ujú. Eh, Ahí está la falta de visión de los estados mundiales, de las organizaciones mundiales y de todo esto, que esos adolescentes pueden volver a ser yihadistas en unos años. Si nos remontamos al Afganistán de los años 80, está claro que Estados Unidos y Pakistán y Arabia Saudí hicieron lo que no debieron, activando un actor local con idea de no implicar a sus soldados para pacificar Afganistán y no complicarse la vida con los soviéticos. Afganistán no era tan importante geoestratégicamente y utilizaron carne de cañón local. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Estos países no van a poner a sus propios soldados a combatir a un enemigo, como era la Unión Soviética. Eh, entonces, ¿qué hicieron? Armaron milicias locales, agarraron grupos de criminales o tuvieron ahí también bandas locales que habían, quizás de poca monta, ¿no? Bueno, los entrenaron un poco y les dieron armas, les enseñaron a usarlas y así surgió este problema en Afganistán, que hasta el día de hoy es la guerra más larga que ha llevado a Estados Unidos hasta la fecha. Están desde el 2001 allí y hoy ya es 2019. ¿Cuántos años llevan? Eh, 18 años. Y esto ya se remonta a los 90 también, que tenían este problema para combatir a los soviéticos, que ellos armaron a los mujahidines y de ahí comenzó el dilema hasta hoy. Afganistán no era tan importante geoestratégicamente y utilizaron carne de cañón local. Se puso en marcha una dinámica que financió equipo y armó a mujahidines que fueron el embrión de Al-Qaeda. Occidente y Estados Unidos, el primero, ha actuado muchas veces en esa misma clave, parchear problemas echando mano de lo que tenemos más próximo, de tal manera que lo que hoy parece una solución, mañana se convierte en el siguiente problema. ¿Y hemos solucionado el problema de Afganistán? No, para nada, ¿no? Bueno, esta es la foto del autor. Tenés también que pensar en Siria, hicieron algo parecido, para no poner en el terreno tantos militares como hicieron en Irak, y les costó muy caro. Empezaron a armar milicias locales y a traer mercenarios de otros lugares, como se vio que trajeron de Libia y de Sudán, de Yemen, de Afganistán, y empezaron a reclutar también así. Luego esos grupos que habían armado, ¿se acuerdan la cantidad de mandos, de altos mandos en ISIS que tenían ciudadanía extranjera? Alemanes, holandeses, franceses, gente de Estados Unidos y otros lugares que hasta el día de hoy no sabemos si tuvieron algo que participar las agencias de inteligencia
o tuvieron estos grupos una verdadera reclutación. Por internet se hacían muchas cosas de estas. Casi desapareció el de pseudo califato. Hoy en día ustedes saben que ya no existe en territorio, sino diríamos en células durmientes y en las mentes de las personas que siguen radicalizadas. En sí, en el terreno de Irak y Siria hoy no están, solamente tienen grupillos que andan pululando por ahí haciendo tentados, pero territorialmente no gobiernan ninguna aldea. Lucas, ¿qué te Sí. parece si yo leo la pregunta? Porque viste que son dos voces aquí, ¿no? Es una entrevista, entonces yo leo la pregunta y así se... ¿Quieres leer las partes Sí, en negro? sí, eso, pues, es lo que está Dale. resaltado. Entonces leo eso, porque es mejor leer además un párrafo y después hacer el comentario, porque si no se mezcla lo que dice el autor y el entrevistador, ¿viste? Entonces, dice el entrevistador, ¿no? Le pregunta, casi desaparecido el pseudo califato en Irak y Siria y con menos ataques terroristas en Occidente de los que inicialmente se había previsto como consecuencia de la pérdida de territorio en Oriente Próximo, se puede caer fácilmente en la falsa idea de que Daesh está en vías de desaparecer. Entonces tú primero puedes leer todo el párrafo de lo que dijo el autor y después hacer tu comentario. Te doy la palabra. Daesh es la marca que mejor vende en el mercado yihadista de hoy. Esto será porque es el internacionalismo del terrorismo yihadista. Viene a ser como lo que era antes el comunismo internacional, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan los comunistas soviéticos querían tener todo su mundo, hacer la revolución de los trabajadores, del proletariado que sea mundial? Por eso llegaron hasta Cuba, hasta lugares como Corea del Sur, Corea del Norte, perdón, Corea del Norte. Quisieron llegar a Corea del Sur, pero no pudieron. En China también llegó el comunismo y en otros lugares como Vietnam. Bueno, hoy en día el Daesh también tiene algo similar, no igual, pero algo como gobierna. Tienen grupos que los apoyan en Libia, en Nigeria, en Filipinas, en Yemen, en Siria, Irak. Tienen grupos también que suelen estar minoritarios, pero están en algunos lugares de Occidente. Pueden ser bandas pequeñas, tengan alguna simpatía por este grupo nefasto, este Daesh. Si miramos lo que ha pasado hasta ahora, es bastante previsible que vuelva a suceder exactamente lo mismo. Pensar que ya se ha resuelto el problema con desmantelar el pseudo califato de Daesh. Pero el monstruo ya está creado. Con Bin Laden muerto vivo, el monstruo Al-Qaeda ya estaba ahí. Con al-Baghdadi también está creado y seguirá reproduciéndose en la medida en que hay gente interesada en financiar estos grupos. Hay individuos que se radicalizan en clave violenta y que se apuntan a esto. Daesh es la marca que mejor vende en el mercado yihadista de hoy. Por eso quien se radicaliza no va a irse a Al-Qaeda, que está en horas bajas. Se va al Daesh. Esto explica por qué este grupo ha llevado a cabo actos violentos exagerados. Eso atrae a la gente. La gente prefiere financiar a grupos que tienen una gran repercusión mediática que a otros que no la tienen. Para mí lo fundamental, y con esto vuelvo al principio,
es que la amenaza es real, muy real. Y le pregunta al entrevistador, el mundo parece que no puede vivir sin tener un contrario. A la amenaza roja comunista le sustituye la verde yihadista. Bueno, es lo que te decía, algo muy parecido, viste, a la amenaza roja. Sí, esa es la idea, es el, nosotros y el ellos. Eso lo aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos un ellos haciéndoles culpables de nuestras desgracias. Después del 11S, Bush hijo lo dijo muy claramente, conmigo o contra mí. O están conmigo o están contra mí, dijo Bush. ¿Te acordás, Matilde? Sí, Sin término medio, decía él. Queriendo dibujar un mundo en blanco y negro, eso ha llevado a muchas equivocaciones. Meter el islamismo político y el terrorismo yihadista en el mismo saco. Y lo digo desde un punto de vista operativo, no ideológico. Si yo defino mal a la amenaza que tengo delante, mal voy a responder a ella, porque no estoy perfilando cómo tratar a ese islamista que es un creyente, a ese islamista radical que es un actor político, o a ese actor violento que es el yihadista de turno. Si creo que todo es lo mismo, estoy sobredimensionando también el que ellos se crean más importantes de lo que son, porque el yihadismo es un fracaso absoluto. No ha habido ningún régimen político que haya sido echado abajo por Al Qaeda. Sí ha habido 4 dictadores menos en el mundo árabe en estos últimos años, no ha sido por Al Qaeda, sino por las movilizaciones ciudadanas que no han seguido el camino de Al Qaeda. Esas son las lecciones que deberíamos aprender. y le pregunta al entrevistador, en el libro usted afirma que Daesh ha sido un juguete, que no ha sido dueño de su propia historia. ¿Quién ha movido los hilos de ese juguete? Si generalizo, pocos actores hay con la importancia que tiene Arabia Saudí como fomentador del germen del yihadismo, en la medida de los 100.000 millones de dólares que en los últimos 30 años ha empleado en promover una lectura del Islam que es la más rigorista que hay en todo el Islam suní y que vende de manera directa en sus textos escolares. Yo no me atrevería a decir que es el gobierno saudí el que financia estos grupos, pero individuos muy significativos de Arabia Saudí con mucho dinero, bien por convicción ideológica o por autodefensa financian este tipo de grupos para que no les ataquen. Bueno, se comentaba por ahí que cuando se empezó a armar esto del Daesh, se habían llevado muchos combatientes, no, sino criminales de las cárceles que estaban llenas en Arabia Saudí para unirlos al Daesh. Esto, la verdad, que, que podría haber sucedido, porque si pensamos que las cárceles de Arabia Saudí estaban llenas, quizás se les seleccionó a los peores criminales para llevarlos a Siria y darles una libertad allí. ¿Continuó? Sí, porfa. Sí. ¿Sabés que no aparece el icon de mi nombre ahí abajo al pie? Solo el tuyo. Bueno, el entrevistador dice, también Turquía al principio fue muy lasa con el tránsito de combatientes extranjeros que cruzaban su territorio para unirse a las filas de Daesh, esperando que no le atacaran a ella. Va saliendo bien todo afuera, ¿no? Se escucha todo. Sí, solo que no sale mi este, recuadro con mi nombre. A ver.
¿Ves? Solo aparece ahí el símbolo de paz mundial. Bueno, continuamos. Ok, ya También leí ahí Turquía. Turquía. ¿Esto lo leíste? Sí, recién. Ah, cierto. Turquía se equivocó una vez más, pensando que eso le dejaba a salvo del problema hasta que derivó hacia adentro. Y una prueba de ello son los últimos atentados que ha sufrido. Bueno, Turquía les compraba mucho petróleo al Daesh y también les cambiaba, o sea, le compraba el petróleo pero no le pagaba con petróleo. Eh, le compraba el petróleo pero no le pagaba con dinero, le pagaba con armas, digo. A ver si... Sigo. Oh. Sí. Al cuestionado presidente sirio Bashar al-Assad también se le ha acusado de haber dejado crecer a Daesh en su territorio, lo que le ha permitido con el tiempo ser aceptado como un mal menor. Otra cosa es que Turquía también nunca estuvo tan preocupado como está ahora con los kurdos, ¿no? Para ellos no había una amenaza a la seguridad nacional cuando el Daesh gobernaba sus fronteras. Pero hoy que los kurdos del SDF, el IPG, el IPJ están gobernando sus fronteras, está muy nervioso porque por eso hizo la operación en Afrin, porque temía que se uniera el cantón de Afrin con Rojava. Para Turquía en esa época no había amenaza a su seguridad, pero hoy sí es raro y es terrible el odio que le tienen a los kurdos. Bueno, y le están saliendo, ya es aceptado por países occidentales y por buena parte de sus vecinos. Ya se ha dejado la idea de derribar al régimen sirio y está siendo aceptado, algo que estamos viendo en la ofensiva que está llevando a cabo Turquía en la frontera contra las milicias kurdas que le están dejando actuar en la medida que está acabando con un enemigo, al igual que Rusia que lo está permitiendo. Bueno, esto es en Afrin, se referirá a él. La operación Rama de Olivo se está recrudeciendo y Estados Unidos no está dispuesta a abandonar sus posiciones en Manbij, donde es previsiblemente un enfrentamiento consolidado en la OTAN. ¿Hasta dónde crees que está Ah, ese era tuyo, Matilde, bueno. Sí, Está pues, dispuesta a llegar a Turquía? no, no importa, seguí nomás. El fuego se está alimentando con fuego. No imagino una Siria estable y sin violencia a corto plazo. Lo que es claro es que el tiempo corre a favor del régimen sirio. Esta ofensiva por parte de Turquía se desencadenó tras el anuncio por parte de Estados Unidos de crear una fuerza de defensa en la frontera sirio-turca liderada por las milicias kurdas. ¿Fue un error o una provocación por parte de Estados Unidos? ¿Qué busca el presidente Trump con decisiones como esta? Trump tiene dos objetivos en la región: que Irán vuelva a ser el malo de la película y desmantelar Daesh como entidad que tenga capacidad para amenazar la estabilidad de la zona. El resto le da igual. Está utilizando lo que tiene a mano. Esto es, esto es, esto es. Espérame. Está utilizando lo que tiene a mano. Esto es, no va a meter soldados en masa en la región y tiene que utilizar carne de cañón de la zona. Todas las milicias que ha creado y ha alimentado le ha salido mal, y las que mejor les ha funcionado en el campo de batalla han sido las milicias kurdas. Que han sido abandonadas por todos. A Estados Unidos no le interesa que Turquía se plantee la salida de la OTAN.
Turquía tiene que encontrar un apoyo implícito de Estados Unidos para dejarle hacer. ¿Este nuevo conflicto puede entorpecer el objetivo de acabar con Daesh en la región? Hay quien plantea que Daesh vuelva a casa, esto es, que vuelva Al-Qaeda, como eliminen al líder de uno de ellos o a los dos. Lo que le sustituyan no tendrán la hipoteca de la confrontación ideológica, pero no lo veo probable a corto plazo, aunque en el terreno creo, en el caso de Afganistán, los talibanes y Daesh están trabajando juntos en algunas acciones. En el libro usted relativiza mucho la amenaza terrorista en nuestros días. No trato de quitarle importancia, sino ajustarlo en términos realistas. El terrorismo no representa hoy ninguna amenaza, tiene error de tipeo Sí, algunas. Ajá. hoy ninguna amenaza existencial para ninguno de los países occidentales. Amenazas existenciales son la proliferación de armas nucleares y el cambio climático porque ponen en peligro la existencia de la vida humana. Lo otro, el terrorismo es una amenaza real y nos va a hacer doliendo y castigando mucho tiempo, porque hay capacidad y voluntad por muchos de esos grupos, pero pero no la sobredimensionemos. Y señala que el interés de los gobiernos occidentales en sobredimensionar esta amenaza con el fin de poder recortar libertades. Bueno, espérame que voy a buscar un envase de agua. ¿Puedo seguir leyendo yo? Ah, ¿querés seguir? Dale, yo te Sí, lo pongo ahí en la ajá, pantalla. A ver. sí, dale. Que me den, sí, o no, otra explicación. No hay nada mejor para un gobernante que tener una sociedad atemorizada. Esto te da un margen de maniobra casi infinito para hacer muchas cosas. Y si en ese delicado equilibrio entre seguridad y libertad tú haces promesas de seguridad plena a costa de meterte un poco en su móvil, poner una cámara en un rincón o entrar en un domicilio sin autorización judicial, habrá mucha gente dispuesta a ceder en sus libertades y derechos porque le están prometiendo seguridad. Creo que eso es perverso, además de que significa una derrota ante los yihadistas y deteriora el marco de los estados de derecho que tanto nos ha costado crear. Eso me preocupa. Pregunta el entrevistador. Para finalizar, ¿cuál es el porvenir de Daesh? ¿Estás ahí? Continúo. Sabemos la solución que no es la solución militar. Aplicar eso requiere de un esfuerzo a largo plazo y ningún gobernante se mete en eso. Por eso estamos condenados a repetir una vez y otra la misma situación. La solución necesita largo plazo, multilateralismo, porque ningún país lo puede hacer en solitario, ni siquiera Estados Unidos, pues es una amenaza global y necesita multidimensionalidad. No basta con un único instrumento. Por muchos carros de combate y aviones que tengas, necesitas elementos sociales, económicos, políticos. El terrorismo nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. El único objetivo realista es reducirlo a un nivel soportable. Y ahí terminé, ya terminé todo. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, acá estoy, el último párrafo. Sí, ya leí todo. Sabemos la solución que no Ya, es. ya leí todo. Ah, Solo bueno, vos lo si tenés, abriste en tu pantalla y terminaste de leer. claro, claro. Ajá, Ah, dale, dale. sí. Muchas Y gracias. Bueno, sí, de nada. Y ya llevamos 40 minutos y creo que ya es tiempo de pasar a la al lectura libro. del libro en sí.
Ajá. Este es el Twitter del autor, también se los voy a pasar. Se los dejo en la descripción. Y aquí estoy compartiendo. No sé si puedes ponerme en primer plano ahora, Ahí te veo. pero para que salga fuera en primer plano. Ahí está, perfecto. Bien, entonces aquí viene el título del libro, Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista, y el autor Jesús Núñez Villaverde. Él, el autor, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, economista y militar en reserva. Es especialista en seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con atención especial al mundo árabo-musulmán. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del International Institute for Strategic Studies. Es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación sobre asuntos internacionales. Y el libro, si bien tiene derechos de autor, aquí mismo especifica que se pueden reproducir sus partes, haciendo constar pues el título del libro y la autoría, que ya lo... La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible. Ajá. Para una difusión de esta obra, ¿no? Bien. Presentación, que viene a ser la introducción, ¿no? Son 25 millones de dólares los que ofrece Estados Unidos por la cabeza de Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, más conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, o para sus fieles como el califa Ibrahim. Entre recurrentes rumores que hablan de su muerte, ya van 8 anuncios desmentidos cuando se cierran estas páginas en noviembre de 2017. Al-Baghdadi lidera la organización yihadista más renombrada del planeta, Daesh, impulsando una ensoñación o delirio que pretende recrear un califato mundial basado en la versión más rigorista del Islam. Perdón, Matilde. ¿Sí? Sí, este lunes apareció en video de nuevo al Baghdadi. Eso lo vamos a ver el sábado. Está de nuevo frente a las cámaras y hablando. Y se le ve con buena salud, bastante bien alimentado. Y bueno, te dejo continuar. Dale. En una comparación que solo resiste Al Qaeda en sus tiempos de máximo esplendor en la pasada década, Daesh aparece hoy como una entidad ubicua, con capacidad para golpear brutalmente en el momento y en el lugar que elija. Aunque sus orígenes pueden rastrearse hasta la última década del pasado siglo, es en estos últimos 3 años cuando ha pasado a convertirse en la referencia central del terrorismo internacional, hasta el punto de ser identificada como la amenaza por excelencia. No solo sus miembros se ven como los protagonistas fundamentales de nuestro tiempo, sino que son muchos los medios de comunicación y los gobiernos que lo han aupado sin fundamento, en una mezcla de ignorancia y de discurso interesado, a la categoría de amenaza existencial. Tanto el grupo como sus líderes, militantes y simpatizantes son, evidentemente, una amenaza bien real de nuestro mundo globalizado. Apoyándose en una visión extremista del Islam y con una estructura organizativa, una estrategia de comunicación y una capacidad operativa desgraciadamente modélicas en muchos aspectos, Daesh ha logrado convertirse en un actor destacado del escenario internacional. Así,
ha conseguido incluso controlar durante un tiempo que ya se le acaba un territorio propio en diversas zonas de Siria e Irak y ver replicado su modelo por parte de numerosos grupos interesados en asociarse con la marca que mejor vende en el mercado global de la violencia. Pero a pesar de esa sobredimensionada consideración y del desmedido eco que encuentra cualquiera de sus acciones en los medios de comunicación, en un error más de respuesta a una amenaza, Daesh es básicamente un auténtico desconocido, al menos para quienes solo tenemos acceso a fuentes públicas de información. Es muy poco lo que sabemos con precisión sobre sus principales dirigentes, su estructura, sus efectivos, su financiación o sus verdaderas capacidades de combate. Y en mitad de tanta nebulosa premeditada, es mucho más fácil que acaben calando todo tipo de bulos sobre una organización insurgente que, de ese modo, se magnifica a los ojos de sus simpatizantes y de unas opiniones públicas cada vez más atemorizadas ante lo que perciben equivocadamente como la amenaza más trascendental que pende sobre sus cabezas. Visto así, las páginas que siguen van deliberadamente contracorriente, intentando ayudar a conocerlo mejor y ponderando adecuadamente su significación en el listado general de amenazas, riesgos y desafíos que nos plantea el mundo global que nos toca vivir. A partir de un intento por establecer con cierta precisión algunos conceptos ligados habitualmente a Daesh, la pretensión de los primeros capítulos es básicamente analizar su origen, objetivos, estructura y evolución en su manera de ejercer la violencia. Irak y Siria son indudablemente los escenarios más significativos en su aún corta historia, y a ambos se dedican también unas páginas, tanto para determinar las razones de su aparente éxito hasta la proclamación del pseudo califato en julio de 2014, como para estudiar los motivos de su acelerada pérdida de territorio, hasta su ya visible desmantelamiento a corto plazo. En la segunda parte, el texto profundiza en el estudio de las estrategias de respuesta que se han activado hasta el momento para hacerle frente. A pesar de la negativa experiencia acumulada tanto en Afganistán como en Irak en la década pasada contra Al-Qaeda, las opciones militaristas siguen siendo aún hoy las prioritarias, sin entender que no hay solución militar al problema que representa el yihadismo global. Eso determina que el balance provisional desde la creación de Al-Qaeda en 1988 sea netamente insatisfactorio, como ejemplarmente se mostraba en la película Ciudad de Dios, dirigida en 2002 por Katia Lande en Fernando Mireyes. Si solo se adoptan medidas de fuerzas contra los violentos, en aquel caso, adolescentes de 16 o 17 años a la cabeza de las bandas que pululaban en la favela brasileña de ese nombre, su eliminación física solo traerá consigo más violencia, protagonizada por menores más jóvenes aún y más radicalizados. Una vez más, la atención multidimensional a las causas sociales, políticas y económicas que sirven de caldo de cultivo a la radicalización y a la violencia destaca como la principal asignatura pendiente, tanto en relación con Daesh como con cualquier otro fenómeno violento similar. Y si esto no se asume en la práctica, el futuro que nos plantea Daesh y el yihadismo global en su conjunto seguirá siendo, como se presenta en las últimas páginas, tanto o más oscuro del que ya tenemos hoy ante nuestros ojos. Como notas introductorias finales, solo queda por señalar que deliberadamente se ha optado por no entrar en detalles en la vertiente gore que tanta publicidad gratuita le ha dado a Daesh, sin que aporte realmente nada sustancial al análisis. Queda dicho ya aquí que su extremada violencia contempla
todas las variables imaginables y que, por tanto, no hace falta alguna darle aún más espacio del que ya habitualmente ocupa en las crónicas de sucesos. Igualmente, queda por ofrecer las disculpas debidas a los puristas del lenguaje, dada la imposibilidad para establecer de manera definitiva los nombres de individuos o grupos. El mare magnum de transcripciones de muy diversa procedencia, recogidas por fuentes igualmente variadas, no permite, al menos para un lego en materia de filología árabe, llegar a conclusiones irrebatibles. Solo queda desear que eso no complique aún más a los lectores la comprensión de lo que sigue. Por último, también cabría pedir disculpas a la muy diversa fauna de conspiranoicos que siempre van a preferir cualquier relato fantástico a la, a menudo, más ramplona realidad. Si alguno de ellos se adentra en estas páginas, se sentirá a buen seguro decepcionado, porque no va a encontrar en ellas nada que le refuerce ese tipo de interpretaciones. Lo que sí encontrará cualquiera que se anime a su lectura es un análisis que, lejos de demonizar a una civilización y a una religión como la islámica, pretende contribuir a conocer mejor a un grupo yihadista insurgente lo suficientemente inquietante como para ocuparnos y preocuparnos hasta que algún día, hoy lejano, desaparezca del horizonte. Inshallah. Y el libro entonces está dividido en 6 capítulos, voy a leer los títulos. Capítulo 1, inevitables disquisiciones terminológicas. Capítulo 2, una criatura con un pedigrí terrorífico. Capítulo 3, mucho más que un grupo terrorista. Capítulo 4, violencia y más violencia. Capítulo 5, Daesh en España. Y capítulo 6, explorando el futuro inmediato. Y termina el libro con una bibliografía y las notas que van apareciendo a medida que se hace la lectura. Y entonces, no sé si tú quieres o quieres que yo siga leyendo y tú haces los comentarios. Yo te voy a leer esto. Bueno. Capítulo 1. Inevitables disquisiciones terminológicas. ISI, ISI, ISIL, ISIL, ISIS, ISIS, EI, Daesh. Es tal el batiburrillo generado para nombrar a la organización liderada por al-Baghdadi que en ocasiones pareciera que se hace referencia a varios grupos distintos, cuando en realidad todos confluyen en uno solo, Daesh, así castellanizado incluso con el añadido de la tilde, es como será empleado en este texto. La discusión sobre el nombre que con mayor precisión define a esta organización yihadista va, obviamente, mucho más allá de las cuestiones gramaticales. Para quienes se sienten parte del proyecto ideado por al-Baghdadi, no cabe duda de que la única denominación posible es Estado Islámico. En términos políticos, sus integrantes se van como pioneros edificadores de una nueva entidad que, rompiendo el marco de los estados nacionales, heredado de la descolonización europea, aspira a crear una nueva realidad transnacional, incorporando a toda la comunidad de creyentes umma, sometiendo al resto de la humanidad a su dictado al mismo tiempo. En el terreno religioso se ve como los auténticos y más puros representantes del Islam, convencidos de la necesidad de seguir e imponer una práctica literal de los que creen que su religión les ofrece en todos los órdenes de su vida individual y colectiva como guía única de comportamiento. De
ahí que una vez instaurado un pseudo califato en 2014 hayan eliminado las palabras Irak y Siria o Levante de su denominación anterior, Estado Islámico de Irak, ISI. También Estado Islámico de Irak y Siria, así también se le conoció. Ese fue muy famoso, el ISIS, o Estado Islámico de Irak y Levante, ISIL, para dejarlo fijado en un Estado Islámico con pretensiones universales, bajo las directrices del nuevo califa Ibrahim. Frente a esa visión, cabe plantear otra que procure no hacerle el juego a los yihadistas. Por muy insistente que sea su delirio, lo que han creado durante apenas 3 años en la mitad oriental de Siria y en la tercera parte occidental de Irak es cualquier cosa menos un estado digno de tal nombre. No solo se trata de, no solo se trata de que no ha llegado a ser reconocido como tal por ningún estado del planeta, sino que carece de las más mínimas legitimidad para arrogarse esa seña de identidad ante una población que en ningún caso ha sido consultada sobre sus preferencias. El territorio que han llegado a dominar por las fuerzas temporalmente es más bien un feudo yihadista que sirve de santuario a su núcleo dirigente en el que puede albergar a individuos interesados en, en mejorar sus capacidades violentas, para operar tanto en ese mismo territorio como en diferentes países. Su simulacro de acción estatal en el ámbito social, político y económico, con una población dominada por la fuerza, no les otorga en modo alguno el carácter de Estado, y solo los que, por inconsciencia o por morboso sensacionalismo, le siguen la corriente, pueden optar por emplear el nombre que ellos mismos han elegido. Del mismo modo, y a pesar de que, a diferencia de Osama Bin Laden, al-Baghdadi tiene credenciales académicas en teología islámica, ninguno de los dirigentes o portavoces del grupo pueden atribuirse ningún mandato islámico, no tienen ninguna presentación formal que les permita hablar y actuar en nombre del Islam, aunque constantemente pretenden justificar sus acciones y planteamientos rebuscando en el Islam suní lo que mejor se ajuste a sus planes. Gestos como la destrucción de la gran mezquita de Al-Nuri, en la que al-Baghdadi se autoproclamó califa ante la inminente pérdida de Mosul en el verano de 2017, indica el escaso respeto que en el fondo Daesh tiene a la religión que dice defender y representar. Son esas las razones que llevan a rechazar el uso de Estado Islámico, optando en su lugar por el de Daesh como la manera más adecuada para nombrar a un grupo que en su bandera sobre fondo negro destaca dos lemas muy claros. No hay más Dios que Alá en la parte superior y en la inferior Mahoma es el mensajero de Alá. Daesh es el acrónimo de lo que se conoce como Al-Dawla al-Islamiyya lil-Iraq wal-Sham, Estado Islámico de Irak y de Siria, en el alfabeto latino. Se trata de una denominación rechazada por al-Baghdadi y los suyos, no tanto por fonéticamente suena en árabe muy similar a las palabras con sentido despectivo, sino más bien porque supone un intento de negarle su carácter estatal e islámico. Claro, porque al decir esto de Irak y de Siria, están recordando las naciones de Irak y de Siria. Me parece que eso les molesta. Los estados nacionales de Irak y de Siria. Porque si le sacas islámico, queda estado de Irak y de Siria. Daesh es, en definitiva, una opción, entre otras, para hacer referencia a un grupo panislamista
aspira a unir bajo el califa a toda la comunidad de creyentes. Espera. Superando los límites del Estado-nación. Y yihadista. Al entender la lucha más como un deber religioso, necesariamente violento para mayor gloria del Islam, que como un esfuerzo interior de cada creyente para vencer sus limitaciones y hacerse merecedor a su Dios. Salafista, aplicando una interpretación literal de la ley islámica que trata de emular a los compañeros directos del profeta. Wahhabi, alineado con la versión más rigorista del Islam suní que promueve y apoya el régimen saudí. Takfirista, convencido de estar en posesión de la verdad y con poder de excomulgar y por tanto castigar a otros por considerarlos no musulmanes. Anti-chií y también contrario a otras señas identitarias religiosas como la sufí, pero también la cristiana, la hindú. Sí, ¿te acuerdas? Hubo un atentado contra una mezquita sufí en Egipto, me acuerdo, del Estado Islámico. Y también a milicias, las milicias chiíes también las combatían. Incluso en Irak las milicias chiíes lo vencieron al Estado Islámico, así como en Siria igual. Eh, Milenarista, convencido de que el final de los tiempos está próximo, e insurgente, lo que incluye, rebasándolo, su mero perfil terrorista. ¿Puedes continuar un rato? Sí, cómo no. Todo eso y mucho más, como veremos en las páginas que siguen, es el Daesh que tanta atención atrae hoy. Pero en aras de la precisión en el uso de los términos y con intención de evitar aún mayor confusión en el complejo entramado civilizacional árabo-musulmán, a la hora de definirlo conviene evitar expresiones como las de islamita, que debe reservarse exclusivamente para identificar a los creyentes en la fe islámica, aunque con demasiada frecuencia los medios de comunicación les añaden connotaciones políticas y hasta violentas, o la de islamista radical, lo que llevaría a equipararlo con grupos políticos, como el partido Ennahda tunecino, el partido Justicia y Desarrollo marroquí o el Partido Justicia y Libertad egipcio, marca política de los hermanos musulmanes que aspiran a conquistar el poder en sus sociedades, empleando el Islam como referencia principal de sus propuestas. Es, por supuesto, uno de los más significados entre los más de 200 grupos terroristas que aparecen nombrados en los listados de distintas organizaciones internacionales. Cabe recordar que sigue sin existir un consenso internacional para definir el concepto de terrorismo. A efectos de estas páginas, se debe entender por terrorismo el ejercicio de la violencia políticamente motivada llevada a cabo por actores no estatales. Incluso hoy por hoy cabría decir que es la marca que mejor se vende en ese mercado. Pero, a diferencia de otros grupos que limitan su acción a la comisión de actos violentos, selectivos o indiscriminados, Daesh añade muchos otros componentes que pueden ir desde la acción paraestatal a la movilización social o al combate frontal contra tropas regulares. Eso lleva a definirlo mejor como un grupo insurgente, empeñado en rebelarse y sublevarse contra un determinado orden de cosas, impuesto originariamente por potencias europeas colonizadoras y mantenido posteriormente por unos gobernantes locales crecientemente ilegítimos a sus ojos, con la clara intención de modificarlo desde su base.
Visto así, nos encontramos obviamente ante una amenaza de mayor entidad. Y hasta aquí es la lectura que habíamos planificado para el día de hoy. Me quedé Si con ganas tienes de leer el segundo comentarios, capítulo. bueno, es que, a ver, eh, ¿Cuántas páginas tiene? eh, es largo, ¿ves? Y ya llevamos más de una hora. Entonces, A ver, yo recomendaría, viste, que como ya planificamos, mejor dejamos para una segunda ocasión. sí, ¿para qué Por, día? porque, porque en realidad esto era todo como una introducción. Ya después el 2 y el 3 ya entra en materia, viste. No ¿El sé, como próximo tú leemos digas. el 2 y el 3? Sí, Bueno, y puede ser la semana que viene, el jueves que viene, más o menos a esta hora. ¿Te parece? ¿el martes? Eh, yo preferiría el jueves. ¿El miércoles? No, el miércoles peor. Mm, Eh, bueno, lo hacemos el jueves a las... bueno, a esta misma hora, sí, a las 5 de la tarde, de mi hora, Sí, de Argentina, de costa este de Estados Unidos. ¿Y tu hora? Argentina. 6 de la tarde, porque es una hora más que yo. Ujú. ¿Qué hora es allá? Ahora mismo son casi las 6. Acá casi las 7. Sí, ¿ves? Está bien. Y no he visto ninguna pregunta ni comentario y No, no tiene pregunta, la gente sí, parece que entendió todo lo sí, que hemos leído. sí, muy al acceso muy accesible la información, sí. Ahora después sí hay mucha más información ya, una vez que empieza el capítulo 2. Ahí sí va a fondo, ¿no? Bueno, Así ahí que les dejé un documental que pueden ver. Está totalmente hablado en kurdo, así que no van a entender mucho, pero las imágenes están muy buenas. Eh, es casi una hora dura. Si quieren, podemos ver, aunque sea la presentación, que son un minuto, 1 minuto 50. Podemos verlo. eh, no sé si tiene copyright, mejor sin el sonido. A ver. Ahí entró Lucas Así, mira. Oh, justo cuando terminamos. Hola, Lucas. Hola, Hola Tocayo, ¿cómo te Matilde, hola va? Lucas. Te dije que hoy llegaba tipo 7 de la tarde. Disculpa que no llegué a las 6. Y bueno, me alegro que estén usando el canal. No pude ver de qué se trataba el libro ni la lectura porque recién llego. Pero bueno, que quede de experiencia para que todo el mundo que quiera utilizar este canal y compartir algo lo pueda hacer. Se agradece tu iniciativa, Tocayo, y se agradece Matilde que estás acá. Y nada. Gracias, de nada. eh, Gracias La a paz no vos. puede ser de una sola persona, por eso este canal es abierto y está a disposición de todo el que quiera aportar algo que crea conveniente para mejorar un poco el mundo, para aportar su granito de arena, más que el mundo en la sociedad, porque el mundo sin los humanos seguiría su curso de todas formas. Y bueno, entonces se agradece, estuvieron leyendo un libro que te regaló Matilde, después veré en diferido de qué se trata, y bueno, estabas hablando de un documental, así que me callo y los dejo, y bueno, gracias por todo. Sí, prácticamente nos estábamos despidiendo, pero el autor de este libro, lo repito para vos, ¿no? Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, economista y militar en reserva, especialista en seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con atención especial al mundo árabo-musulmán. Eso quería comentarte, o sea que estamos muy con el tópico del canal que vos brindás para la comunidad, pues, ¿no?
Así es. Y por ahí alguien también preguntó si nos pagan, entonces yo le dije, mira, a mí no me paga nadie, este es un servicio a la comunidad que yo hago y que hace el canal, pues, ¿no? Ajá. Sí, Pasa por supuesto, palabra. nadie nos paga, ni a mí, ni aquí a Lucas Assi, ni a nadie. Lo hacemos de ad honorem. Queremos que la gente se informe. Como siempre, un gustazo volver de nuevo al canal este, que hacía tiempo que no venía, y aportar la lectura de un libro. Que bueno, si tú me acompañas, ahora podemos terminar este hangout, Lucas, y comenzar uno nuevo para leer, aunque sea el mapa de hoy, de Siria, si tú quieres. Lo que vos gustes. Entonces yo me voy despidiendo, ya te dejo acompañado. Y Bueno, gracias. de nada, gracias de nuevo y saludos a la audiencia presente y los que van a escuchar en diferido. Ha sido un placer, chau chau, hasta la próxima. Chao Matilde, y bueno, si quieren Ya. seguir a Matilde, está todos los domingos casi en lo de Tomás, que ahí también da cada tanto, explica diferentes sucesos de la historia, cuenta cuentos, o explica sucesos que a ella le parece, así que gracias Matilde. Sí, de nada. Ah, y el sábado con el programa de Siria, con Tomás y Lucas. Sí, lo vamos a hacer Ajá. en el canal de Tomás y, y va a ser más seguro ahí. Bueno, Listo, teniendo, así quedamos. Chao, sí. entonces. Lamentablemente vengo teniendo problemas técnicos para iniciar el sistema de la computadora, así que me cuesta por ahí que sea estable. Bueno, tengo la suerte de que ahora está estabilizado y puedo estar transmitiendo. Me parece mejor, Lucas, si lo hacemos aparte el programa, si esto queda guardado, Sí, solamente la perfecto, como vos lectura. gustes. Cortamos Yo aquí y tú puedes ayer iniciar la por la emisión. noche te dije que llegaba tipo 7, ahí llegué con lo justo. ¿Tú podrías iniciar la emisión? Pasame el título por Facebook de lo que querés que cree y lo inicio. Dale, bueno, compa. Eh, ahí te lo paso. Cortamos acá y hablamos por afuera del aire, dale. Ok, dale. Y bueno, antes de que cierres, recuerden, este canal es abierto para que lo use todo el mundo, que no dependa de mi persona. A mí me pasa algo y esto fue, si nadie lo utiliza. Yo le agradezco al tocayo porque generalmente asisto a las personas que no tienen internet o cuentas para salir al aire, y el que tiene cuentas y sabe utilizar YouTube y quiere utilizarlo y que no hace falta que yo esté en las emisiones ni nada, este canal, para que cada uno lo utilice como crea pertinente, siempre dentro de los marcos de respeto. Si vemos después que alguien sube contenido inapropiado, bueno, ahí solucionaremos ese problema. Así que bueno, dejamos esta emisión y nos vemos en un ratito hablando sobre la guerra en Siria y en Libia y en diferentes partes. Sí, podemos terminar con una sección del documental kurdo este que han subido los del IPG. No sé si conviene mostrarlo con sonido. Ni idea, si, no sé, ustedes saben cómo se manejan los derechos de este tipo de páginas o de canales, por mí pasarlo con sonido. No, nosotros no lucramos. Espero que no tenga... Ah, tiene copyright, mira. Mejor paso las imágenes solamente. Después si ellos quieren escucharlo, lo pueden escuchar por Y mirándolo. este documental que trata de la vida kurda, de cómo viven los kurdos No, esta de guerra. la derrota del Estado Islámico Ok. en Baguz por los kurdos y las Todo el milicias. mundo se dice que derrotó al Estado Islámico en un lugar y después reaparecen. Son como en No los juegos. sé, ahí está la sección de los kurdos que bueno, su lucha ya terminó y estaba la lucha del gobierno que pasa ¿Qué que van a ya hacer con los kurdos? ¿Van a crear Kurdistán o lo van a aceptar y le van a dar como una autonomía dentro de las naciones? ahí no hay nada seguro, tienen que hablarlo muy bien con el gobierno, está Turquía amenazando de entrar, así que el Kurdistán puede llevar un tiempo largo establecerse. Hasta ahora lo más seguro es lo que hay en Irak, que eso sí es un gobierno estable. El Kurdistán iraquí, eso sí ya es casi estabilizado.
Y el tema es que estos temas para nosotros que salen en los buscadores occidentales y del mundo hispánico los sentimos muy, lo sienten, yo no porque vengo del Líbano, mi padre, entonces siempre estoy más atento a lo que pasa en la región, pero la mayoría de nuestros compatriotas o nuestros hermanos hispanoamericanos o españoles, como que lo sienten lejano todo esto. Claro, tú le debes sentir más en la sangre, Lucas, que te llega más. Por eso es que cuando uno habla de Siria o de estas cosas, como que de acá la gente va, un poco de gente, pero no son temas que le llamen la atención a todo el mundo por la lejanía y para mí son importantísimos porque de Medio Oriente siempre salieron las guerras mundiales cuando dividieron al Imperio Otomano eh, y en esta época estamos viendo un Medio Oriente muy convulsionado y que puede escalar a una gran guerra que nos afecte a todos, pero parece que no comprendemos la situación. Eso es difícil de llamar la atención a la gente que venga a ver estos directos. No sé si hay que ser como hacen otros canales, todos los días suben videos, tienen buena audiencia, pero es difícil cuando uno trabaja y estudia tener un tiempo para dedicarle. Sí, más a temas que estresan, ¿no? Porque ver bombas, ver muertes, ver que se sigue que habiendo células terroristas que son combatidas, de todo lo que está pasando y más la situación de los países en general, económica y social. Y no, sí, es muy difícil. Las personas no quieren estresarse más, quieren evitar los problemas, pero lamentablemente podemos ignorar todas las causas que queremos de los problemas, pero las consecuencias las vamos a terminar pagando. Y si no hacemos nada y esto llega a escalar, bueno, las consecuencias de una guerra a gran escala las vamos a pagar todos. Y si a alguno se le llega a escapar a algunas armas nucleares y llega a ser más fuerte que lo de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el invierno nuclear afectará a todos realmente, a todos. Nadie se va a escapar de los efectos del invierno Muchas nuclear. personas son como la avestruz que esconden la cabeza bajo la tierra y creen que no va a pasar nada. Sí, Ahora está muy ahí tensa la situación con Irán. Se les dice a Irán que ya no tienen que vender su petróleo a ningún país. Que el lo país quieren más obligar a rico. Irán a cortar el estrecho de Hormuz y que así tengan Sí, una excusa para atacarlo. Quieren buscar que Irán, yo creo que las provocaciones que hacen Israel, Estados Unidos, son para buscar una reacción más fuerte de esos países para tener una excusa más grande para atacar o esperar un tiempo para simular algún atentado que se lo acusen a Irán y que sea lo mismo que el 9 del 11, que después del 9 claro. del 11 fueron, invadieron Irak, a la Y yo mierda. creo que la guerra más desastrosa mundialmente podría ser la de Irán, que eso sí sería una conflagración mundial. Irán no es Siria, no es Irak, está muy bien preparado militarmente, tiene demasiado apoyo militar de Hezbollah y ahora de Siria también. Irak se le está uniendo también y se está armando un eje bastante importante ahí entre Líbano e Irán. Y eso sería muy complicado de combatir. Ya hemos visto el desastre que hicieron en Irak, una guerra interminable, y en Siria se han metido peor. También una guerra que estamos viendo que ahora va a comenzar algo nuevo, una ofensiva nueva sobre Idlib, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y bueno, este documental vale la pena que lo miren, yo todavía no lo he mirado, pero les recomiendo que lo vean. Salió hace poquito y es un gran periodista de el que relata todo, ¿no? Esto sí es un responsable de guerra. ¿Cómo se arriesgan estos periodistas, no? Porque ahí te disparan y anda a cantar de Gardel. O sea, la Cruz Sí. Roja, todo es muy Y precario. fíjate que no tiene casco ni el chaleco antibalas, parece. no, el casco que usan los periodistas de prensa y chaleco, ¿no? Ahí agachado como un soldado más, viendo cómo pasan los proyectiles, la verdad que mucho coraje el del señor. Sí, la verdad. Una lástima no poder entender lo que nos dice. Y el árabe no es fácil.
Y más porque encima en cada zona hablan un árabe con un diferente Creo que dialecto. es kurdo de lo que habla el amigo este. ¿Kurdo? Sí. Menos, Peor. peor. Ah, es que ahí como vi comentarios en árabe, pensé que estaba en árabe. Hay comentarios en kurdo y en árabe, parece. Y el kurdo debe ser parecido al árabe, debe ser como el hebreo, debe tener algunos puntos de contacto. No es Debe muy haber diferente. algo. Al turco, el árabe es parecido. Sí, lo que cambia por ahí es, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la letra, como cuando se dice como tiene otro abecedario, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí, tiene un abecedario occidental. Exacto. No sé Pero si bueno, es más similar al persa, y sí, también puede ser más similar al persa. pero bueno, eso no soy experto en ese lenguaje. Y bueno, Y bueno, entonces este amigo, documental se llama Baxos Bagus Documentary. sí, ahí les dejé el enlace en la descripción para que lo miren. Eh, Muy buenas imágenes tiene, la verdad, del frente. Eh, bueno, quizá, bueno, como les digo, la lengua no la vamos a entender, pero vamos a entender cómo fueron combatiendo los kurdos. Eh, ok, cortamos este y comenzamos uno, si querés, cortito también, de 1 hora o algo así. Ok, perfecto. Sí, sí, vamos a hacer el próximo video. Si querés, armalo vos y yo lo inicio. Decime cuando tengas listo el título, todo, y yo me meto y le doy a iniciar. Bueno, no me cortes acá, corto la emisión, pero no te vayas. La tenés que cortar vos, yo es imposible que lo haga. Ahí la corté.